Bienvenida, señora Maribel. Muchas Feliz Navidad. Igual. Bueno, aquí la tenemos hoy para ver sobre este asunto que nos tiene nerviosos, que si el 31, que si viene para el 2025, qué es lo que ha pasado y hacia dónde nos tenemos que conducir. Buenos días, felices fiestas. Creo que tenemos que conducirnos hacia la esperanza, hacia la vida. Y en función de ello, uno de los temas que en este momento preocupa a la población panameña es precisamente el tema de la seguridad social. Porque la seguridad social constituye una de las bases de lo que denominamos los determinantes que hacen la vida saludable. Y cuando hablamos de la seguridad social, generalmente se suele circunscribir a la atención de derechos que debe garantizar el Estado. Por ejemplo, el acceso a la alimentación y al agua potable, el empleo digno y el salario justo, el derecho a pensiones y jubilaciones dignas, a salud, educación, vivienda, recreación, ambiente sano, el disfrute de lo que es la vida misma. Y creo que cuando se está planteando el tema de la Caja del Seguro Social, se está olvidando ese punto. Y el punto es los seres humanos. Es un proyecto, el proyecto Ley 163, que realmente es inhumano. Inhumano porque condena a la población adulta mayor, después de haber generado riqueza para este país, a vivir en la precariedad, en la miseria, en el abandono, y está al mismo tiempo proyectándole a la juventud que no va a tener el derecho a pensionarse. Y por eso nosotros hemos señalado que hay otras propuestas, pero aquí se han empecinado en una propuesta que le denominan cuentas individuales, que está dirigida a tener las pensiones más precarias posibles. Y creo que eso no es correcto como política pública, no es correcto en función de lo que dice la Constitución, y es que se debe propender a la vida decorosa de los panameños y de las panameñas. El Papa Francisco decía que no podemos construir la esperanza, caminar hacia esa vida digna en la individualidad, sino en la solidaridad. Y creo que es uno de los principios más hermosos que está siendo desmantelado. Esa solidaridad que ha existido entre las generaciones en términos de pensión. Yo creo que a veces nos hacemos sordos o queremos ser sordos, porque a los que estamos tras los medios y seguimos todo, hemos visto la presentación y las posiciones de muchas entidades preocupadas por esta situación. Hay una propuesta desde el gobierno, pero realmente hay que equilibrar las posibilidades de qué es lo que más conviene y lo que es más durable, porque si venimos a ver, cada gobierno se ha quejado de una caja menuda, una caja de bien común, que a la hora de la hora ha venido a vivirse una situación inestable para el pueblo. Y creo que esto nos ha llenado de esperanza que cada periodo debe mejorar o buscar un bien común, y muchas veces las palabras de nuestra comunidad episcopal han sido velando por el bien común en todo lo que usted acaba de mencionar al principio, de la dignidad humana en la vivienda, educación y todas las necesidades, y que ahora el Papa nos plantea ese caminar junto con esperanza, de que en verdad a veces no es apresuradamente aprobar una ley, sino ¿a qué manera? Hay una preocupación, ok, está el bien de que no hay el dinero para pagarlo, pero realmente también venimos viendo de años anteriores a los que hemos vivido largo, cuando se han pagado los tercer mes tarde. Vino toda esta situación de arreglos que se dieron después para pagar algunas cosas que quedaban pendientes. Encontramos una situación política ahora y que hay que arreglar, y hay que poner los pies en la tierra para asumir lo que necesitan los que ya están jubilados y pensionados, pero también a lo que viene atrás. Y creo que es vivir un proceso nuevamente de sentarnos a plantear que esto no es de una aprobación en primer y segundo debate, sino el tiempo que es de Dios, un tiempo de un estilo de vida y el amor al ser humano. Y esto nos debe hacer vivir, como le dije a mi comunidad desde el Adviento, orar, para que fluya la sabiduría y el buen corazón, para que a los que están proponiendo, como a los que van a tener que aprobar, realmente
qué es lo que conviene y qué es lo más necesario. Y como usted lo plantea, realmente ustedes que son personas preparadas y que defienden estos derechos, cómo lograr primero la afectación que va a haber a los empresarios, porque estamos velando también por el común, pero esto nos puede llevar a un caos de un desempleo. Nosotros tenemos que estar claros que por un bien, a veces, a donde puede lastimar a muchas familias y a muchas personas. Sí, lo primero es que yo creo que se han señalado algunos elementos que no son correctos. Es decir, la Caja del Seguro Social no es una institución que no tiene recursos. Por el contrario, es una institución que tiene recursos y que esos recursos han querido ser colocados de una manera especulativa. Y es uno de los problemas que tenemos. Precisamente, fíjense, la Caja del Seguro Social, uno de los planteamientos que se ha hecho desde el proyecto de ley 163 es colocar los recursos de la Caja del Seguro Social en lo que llaman las administradoras de fondos de pensiones para el uso especulativo de los recursos. Nosotros pensando en ese bienestar, que debe ser integral, que debe ser de sociedad, que debe ser de país, lo que hemos planteado es que la inversión de la Caja del Seguro Social tiene que ir a un proceso productivo. ¿Por qué productivo? Porque en lo productivo se genera empleo y salario. Si hay empleo y salario, se generan cuotas a la Caja del Seguro Social. Pero además, si genero empleo, salario, quienes se benefician son los micro y pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen intereses en la economía doméstica, la economía nacional, venden aquí. Requieren una población con poder adquisitivo, que es lo que se ha ido perdiendo, el poder adquisitivo, producto de estar en lo que es solo el sector servicio-comercio, que no estamos negando su validez. Pero una nación se desarrolla si invierte en procesos productivos, en educación, en tecnología, en cultura. Y en Panamá eso desde hace varios años viene siendo negado por la política económica. El no tener empleo ha afectado a la Caja del Seguro Social. Nosotros tenemos que recordar que en este país 9.5% es el desempleo, 49.3% es la informalidad laboral, más del 70% de los contratos son o por tiempo definido o por obra determinada, es decir, la inestabilidad laboral es lo que predomina. En este país la mayoría de los trabajadores está en salario mínimo, un salario mínimo que no alcanza para cubrir las necesidades fundamentales de vida. Pero además de eso, la mayoría de la población está generando o está obteniendo salarios de $700 y menos. La juventud que hoy ingresa al mercado laboral, que tiene dificultades para conseguir empleo, lo está haciendo a los 28 años. Es decir, cuando ya va saliendo de ser joven. Y los salarios son de $600 y menos. Salario mínimo. Entonces, un pueblo, un país, una sociedad, una economía, si lo quiero ver desde el punto de vista economicista, no puede sobrevivir con esa lógica. Tenemos que cambiar, tenemos que garantizar un proyecto económico que le sea rentable a la nación y a la sociedad. El problema es que en Panamá la riqueza se ha concentrado. Y fíjense, la economía ha crecido, pero a mayor crecimiento, la masa salarial, es decir, la proporción del Producto Interno Bruto que va a salario ha tenido una tendencia descendente, ha disminuido. Y es lo que explica por qué Panamá se encuentra entre los primeros países con mayor inequidad social. Hemos vivido un tránsito en donde esa informalidad, esa inestabilidad hace que la mayoría de los panameños y las panameñas no puedan obtener 12 cuotas a la seguridad social anualmente. El promedio está en 7. El promedio de las mujeres está en 6 cuotas. Y esa es la realidad que vivimos.
Es decir, que estamos las mujeres cotizando la mitad de lo que deberíamos estar cotizando. Hoy nos plantean que nos van a incrementar 3 años más, implicaría 36 cuotas más, pero como no lo hacemos 12 al año, estamos planteando que serían 3 años más, equivalen a 6 más. Pero esa no es solo la propuesta para las mujeres. Están planteando a los hombres 3 también, están en un promedio de 7, son 6, pero ahora están planteando algo que le llaman la tasa de pensionamiento actuarial, que nos coloca en los 65 años a hombres y mujeres si queremos obtener el mismo factor. En el caso de las mujeres serían 8 años más. 8 años más, cuando cotizamos la mitad de las cuotas, está implicando 16 años más en un mercado laboral inestable. Alcanzar esas 96 cuotas adicionales que nos están imponiendo no va a ser factible, porque si a una mujer para ingresar en el mercado de trabajo tiene dificultades, tenemos salarios menores, tenemos problemas de estabilidad porque a veces nos vemos forzadas a retirarnos en nuestra edad reproductiva. Lo que le estamos diciendo a la mujer, usted no tiene derecho a pensionarse. Y esa es la lectura para la juventud. Una juventud que se está incorporando tarde al mercado laboral con bajos salarios. La lógica va a ser que no tiene esa oportunidad de pensionarse. Decimos que vamos a una población adulta mayor, que en los próximos años la mitad de la población va a tener más de 60 años. Va a ser una sociedad en pobreza, en precariedad, en extrema pobreza, en las calles. Y eso es lo que no puede ser. Quieren cuentas individuales que implican, dicen ellos, ahora no es que tú cotizas, es tu capacidad de ahorro. Caramba, la mayoría de la población tiene 700 y menos, ¿qué va a poder ahorrar? Las pensiones van a ser, y así las tienen establecidas, más o menos una pensión básica de $265. El costo de la canasta básica de alimentos es de más de 350, ya no dio. ¿Y los medicamentos? ¿Y la vivienda? Entonces estamos condenando a la población. Tenemos que construir un proyecto que mire la seguridad social como derecho, que garantice pensiones dignas, que las pensiones tengan una capacidad de indexación, es decir, de ajuste por aumento de costo de vida y de aumentos progresivos. ¿Lo podemos hacer? Sí. El programa de invalidez, vejez y muerte de tipo solidario o del sistema de beneficios definidos permite esa progresividad. Es más, con la OIT hemos hecho las proyecciones de cuando unimos el sistema de beneficio definido con el que llaman hoy de cuentas mixtas, la proyección de sostenibilidad nos da más de 15 años. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque hay intereses creados. Bueno, Maribel, yo creo que es interesante nuestro programa, como lo estamos haciendo todos los canales, instruir, conocer para poder tomar decisiones maduras. Vamos al primer corte comercial, pidiendo un besito de María, caminando con esperanza, como dice el Papa, como peregrinos a este 2025. Hablamos tras bastidores una realidad hoy, en la cual, ¿por qué no hay una consulta a nivel privado y público con todo aquel empleado, como el dueño de empresa, a esta decisión de lo que a propuesta? Y si hubiera, como decimos, aspecto positivo y negativo, al abrirnos a sugerencia, como cuando tú vas a un lugar y tienen buzón de sugerencias, realmente, ¿qué sentimos y si estamos de acuerdo? Porque realmente seguimos viendo lo que usted dijo, la canasta básica, el bien o mal, el servicio de atención como de medicina y otras cosas. Realmente hoy, a lo que yo estoy pagando, a mí me preocupa una de las cosas porque me ha tocado trabajar en Samaria, Cerro Batea, muchos lugares que sufre el pueblo, una realidad, una cosa que yo no entiendo, que yo creo que hay que plantearse, el que tiene casa matriz y sucursales, ¿cómo yo puedo estar pagando un seguro social como hombre o mujer de un sueldo donde más que beneficiarse 2 o 3 hijos, tengo una cantidad de personas
beneficiando de él y que no da abasto ni para una atención de ese costo y de los medicamentos también. Yo creo que tenemos que entrar en una concientización de la vida que yo llevo familiar, pero también la desintegración familiar a lo que ha llevado también un costo de la Caja del Seguro Social. Sí, pero yo creo que hay algunas cosas. Por ejemplo, ese es un tema que en el programa de enfermedad y maternidad se lleva mucho, la calidad de la atención que se presta en el servicio de salud. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de la salud en este país? Constitucionalmente es el Estado. El Estado, sí. Pero es la Caja del Seguro Social la que está cargando con esa responsabilidad. Yo sería incapaz de decir que no atiendan a los beneficiarios. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que cabe y compete es que el Estado compense a la Caja del Seguro Social, ya que el MINSA no está brindando la atención que debe brindarle a todos. Entonces el Estado está obligado a compensar a la Caja del Seguro Social. Cuando a mí me preguntan, dice, bueno, pero ¿por qué no reducimos el número de beneficiarios? Yo siempre pregunto, ¿y a qué hijo voy a sacar? Exacto. ¿Al más grande, al más chiquito, al más enfermo? O sea, es una política inhumana, injusta. Derecho natural. Yo creo que debemos proteger a toda la población y hacia eso debemos caminar a que la cobertura sea la más alta posible. Los recursos están. El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad. Tenemos que dejar el negociado que se ha enquistado en la institución. Ahí está el ejemplo de los medicamentos. Los medicamentos más caros los compra la Caja del Seguro Social. Hay otros sistemas de compra, ¿por qué no se han caminado hacia ello? La OPS, la OMS ha establecido mecanismos, pero insistimos en lo mismo. Este proyecto ley no corrige lo que por allí algunos han llamado, me disculpa padre, eso viene desde la estructura de la propia caja, la mafia farmacéutica, que hace que un medicamento en Panamá cueste 600% más que en otras partes, que nuestros vecinos, Costa Rica y Colombia. Entonces allí se despilfarran los recursos de la institución. Tenemos el derecho a la salud. Esa salud tiene que ser oportuna, con calidad y calidez, para garantizar el bienestar humano, que es a donde debemos caminar. Tenemos el mismo problema con las pensiones. Hoy se ha presentado un proyecto de ley que beneficia ¿a quién? A lo que ellos han estado denominando las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuántas administradoras de fondos de pensiones en Panamá hay y en el mundo? La experiencia donde se ha impuesto las cuentas individuales es que estas estructuras tienden a hacerse cada vez más oligopólicas. Es decir, no son muchas, se coordinan entre ellos y el costo de administración es altísimo. Y eso ha provocado, y eso lo dicen los estudios de la OIT, que en todos los países donde se aplicó cuentas individuales la cobertura disminuyó. Las pensiones disminuyeron, los subsidios que tuvo que entregar el Estado tuvieron que incrementarse. Y el costo de traslado de cuentas a toda la población a cuentas individuales fue oneroso en términos del Producto Interno Bruto. Entonces, uno se pregunta, yo soy economista, cuando hablamos de política económica nosotros siempre nos preguntamos quién decide, cómo se decide, exacto, para quién se decide y los propósitos de las decisiones. Usted decía bien, ¿por qué no hay este proceso de discusión amplia? Y yo creo que sí. Fíjese cuando se dio, y a algunos no les gusta esta comparación, la mesa única de Penonomé, donde estuvo la Iglesia Católica, donde se transmitió, y dicho sea de paso, disculpe el comercial, la televisora estatal rompió récord cuando nunca. La gente está ávida de conocer las diversas propuestas. Y eso es lo que nosotros hemos dicho, es un proceso democrático real, que la gente escuche. Lo que usted decía, los buzones, las consultas en las comunidades,
Incluso hemos planteado y al final un referéndum donde la gente decida con información y en igualdad de condiciones. Debe haber un diálogo real. Por eso cuando a mí me dicen, el presidente señaló que el 31 de diciembre es la fecha fatal, y yo digo, ¿sobre qué base? Tuvimos un mes y medio prácticamente en una mesa donde negaron la oportunidad, la posibilidad de hacer una discusión seria. 11 organizaciones participamos en IBM y yo estuve allí. 10 plantearon retornar al sistema solidario, pero resulta ser que el proyecto 163 trae cuentas individuales. Resulta ser que el proyecto de ley 163 trae paramétricas de aumento de la edad cuando eso nunca salió en esa mesa. Es decir, tenían un proyecto que beneficia a quién, a las administradoras de fondos de pensiones, a las aseguradoras privadas, beneficia a los bancos y por eso nosotros decimos aquí hay intereses creados. Pero mira que algo que yo tengo sed de que la diversidad de partidos e independientes que hay una legislativa da luces a que muchos pueden decir esto todavía no está maduro, tiene que madurarse y creo que está la voz de algunos, tanto de lo que son del gobierno como lo que están dentro de la legislativa, han dado las luces de que esto no puede pasar apurado de un debate a otro. Así es. Entonces, yo creo que la esperanza está de un pueblo orante, cualquier culto de fe, a orar que se tome conciencia, porque lo que yo sigo velando en mis homilías y en mi comunidad como iglesia, como pastor, cómo crear en el ser humano conciencia del bien y el mal, lo que es de Dios y no es de Dios. Y nosotros no podemos estar velando por algo que va perjudicando a mi hermano, a mi vecino y a mi propia familia. Entonces yo creo que hay que entrar en una conciencia de que hay que pedir a Dios luces para que haya sabiduría para el bien común y un buen corazón, porque ¿cómo yo puedo estar consciente de hablar de solidaridad y generosidad si yo estoy llevando algo que perjudica a mis hermanos y a mi país? Entonces yo creo que tiene que ver esa luz de Dios en este tiempo de Navidad, ha sido un año cambio civil, a que sea positivo y se abre el horizonte, porque yo creo que no podemos seguir pasando de años y nuevos milenios y décadas si nosotros no maduramos en tomar decisiones conscientes en cada periodo, sin tener que esto no vale y esto sí vale, esto sí hacemos y esto no hacemos. Esto no es competencia, es donde vamos mejorando la calidad del ser humano por el bien del hombre y la mujer en la familia y en la misma comunidad, porque así como velamos el problema hoy de la basura, que se está tratando de solucionar, estamos velando por una salud física, espiritual y mental de calidad de vida, porque hoy yo sigo viendo nuestros adultos mayores que no le da validez una jubilación, una pensión, si ha sido de cualquier nivel, pensionado por la enviudez o por salud, situaciones que hoy siguen viviendo en calidad de la comida y de medicamentos. Sí, 60% de los pensionados tiene pensiones de $200 o menos. Con eso no ¿Cómo se vive? Y pretenden que sean menores. Eso no puede. Yo creo que hay conceptos claves. Esperanza, solidaridad. Una discusión que lleve a entender que debemos caminar a lo que llamamos el bien común. A un proyecto que sea humano. Y en eso yo siempre he seguido mucho el planteamiento que hace el Papa Francisco, que ha llamado precisamente a rescatar la vida. Yo creo en la vida digna, que ha sido mi propuesta. Yo creo que no se puede engañar a la población. Por ejemplo, tener un proyecto que se ha corrido en un modelo que el director de la Caja del Seguro Social dice, eso es mío. Y yo siempre planteo, ¿cuál fue su lógica? La de las aseguradoras, que es de donde proviene y que es una razón distinta, en la medida que lo que busca es solo ganancias, una empresa, o es un modelo que se basa en la actitud de seguridad social, que tiene que mirar por rentabilidad financiera, sí, pero sobre todo rentabilidad social. Ese es otro criterio. Y a nosotros nos preocupan los parámetros que se está utilizando. Porque fíjense, en el parámetro técnico siguen con concentración de la riqueza. Panamá es, algunas estadísticas lo señalan como el 4º país más inequitativo del mundo. Y aquí, ¿qué se dice? Bueno, la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser del 4% en términos corrientes.
con una inflación, dicen, del 1.5%. El 4% con inflación de 1.5 implica que están valorando en un crecimiento del PIB real de 2%, de 2.5%. Eso solo ha pasado en los periodos de crisis. ¿Por qué subestiman y manipulan la cifra? Porque el proyecto es falaz, no es real. No hay una ley hasta que salga en la Gaceta Oficial, pero yo hallo que hemos perdido la información en lo que eran los medios escritos que teníamos antes. Hoy tenemos un avance en la digitalización, la tecnología, y que todo esto que se discutió y que se está planteando en la legislativa, ¿dónde está plasmado para poder investigar, leer y documentarse para decir sí o no, me parece o no? Vuelvo a insistir, todavía nos falta esa hambre de conocimiento, porque hemos tenido programas en todos los medios de comunicación, tanto televisivo como radial. ¿De qué manera hoy todavía nos falta crear una conciencia? Porque yo, que soy persona que pago el seguro social, ¿cómo yo no me voy a preocupar en mi futuro? Mi primero es mi futuro. Y el que viene atrás o el que está caminando a lo mío. Sí. Y antes teníamos esta base de la seguridad social con un sistema solidario donde yo pagué la pensión de mi padre y aspiro a que los hijos paguen la mía. Resulta ser que cerraron, que mis hijos no pueden pagar la mía desde el 2005, lo que la OIT ya ha llamado, bueno, crearon un sistema cerrado. Eso colapsó el sistema solidario. No quieren reconocer su responsabilidad. Tenemos que caminar a retornar al solidario. Y el ejemplo claro, en este mundo, 30 países adoptaron cuentas individuales. De esos 30, 21 han retornado al solidario, porque el de cuentas individuales es un golpe. Es un golpe, no camina. Y lo va a sentir el pueblo y el pueblo va a reclamar. La mayoría, sí. Entonces queremos un Estado que propenda a la vida decorosa, a la paz, a la unidad, al desarrollo nacional y social, o queremos profundizar la inequidad social que tarde o temprano va a generar convulsión porque hay una población que requiere vivir. Hoy nos condenan a sobrevivir y la proyección que tienen es que ni siquiera sobrevivir, sino que estemos en la mendicidad, en la pobreza. En los países desarrollados que se aplicó este sistema, también fracasó. ¿Cuál ha sido la diferencia? Ellos tienen las alternativas que los canadienses, los estadounidenses se vienen a países como nosotros para poder vivir, porque con sus pensiones no pueden vivir en su país. Pero ¿y nosotros a dónde nos vamos a ir? Y no queremos irnos. El panameño no es migrante, es de estar en su localidad. Bueno, Maribel, ya nos llamaron al segundo corte comercial. Está muy interesante, disfrutamos nuestro cafecito mientras vamos a un corte comercial. Realmente, ¿qué nos puedes decir tú? Que has estado en el camino, en los diálogos, y ahora, ¿hacia dónde tú crees que podría haber esta caminar para el 2025 con esta decisión? Bueno, yo creo que lo primero es ordenar la discusión. Orden y disciplina. Sí. Para ordenarla, tenemos que abrir un proceso de diálogo real, sincero, nuevamente no, abrirlo. Nunca se dio. Entonces, eso es importante, donde la población tenga la posibilidad de darle seguimiento a esa discusión, a ese debate, a las diferentes propuestas. Eso es lo primero, un diálogo real. Lo segundo que tenemos que hacer es atender el problema como debe ser. Y para mí, yo siempre lo he dicho, cuando uno elabora política económica, lo primero que hace es valorar las causas, no los efectos. Si yo atiendo efectos, no resuelvo problemas. Si atiendo las causas, sí. Entonces tenemos que ver cuáles son las causas del problema. Para mí las causas, y creo que hay otros economistas, otros cientistas sociales, incluso los organismos internacionales lo han planteado. Hay varias causas, nosotros las resumimos en 4. El modelo económico. ¿Por qué el modelo es concentrador de la riqueza? Pocas manos, pocas actividades económicas, y ahí creo que el sector empresarial de los sectores productivos debería estar interesado en que no siga concentrándose en 5 actividades económicas. En pocas regiones se ha concentrado Panamá, Colón, y eso no niega que en Panamá y Colón haya pobreza a pesar del crecimiento.
está distribuido en pocas manos. Cada vez se concentra más la riqueza. Tenemos que caminar a un modelo productivo, un modelo económico que impulse la tecnología, la innovación, la cultura, un modelo que esté dirigido a la vida. Para mí eso es importante. Y fíjese, digo la vida porque aquí quieren entonces establecer proyectos depredadores del ambiente, como la minería, y dicen eso va a salvar. Eso niega vida. Hay otras alternativas económicas. Para mí ahí hay un problema estructural. El segundo, ya lo he planteado, el problema del mercado laboral, es decir, el problema del empleo, el problema de los salarios, de la inestabilidad, de la informalidad. Tenemos que generar una economía que promueva la creación de nuevas fuentes de empleo con salarios justos, a nivel nacional, no concentrado. Tenemos que atender, y es otro de los problemas fundamentales, el atraco que ha vivido históricamente la Caja del Seguro Social. Entonces, resolver los abusos, resolver que la Caja del Seguro Social sea la caja menuda de los gobiernos, el aval de la deuda, el aval del déficit fiscal. Y por eso es que cada vez que hablan de que hay déficit fiscal y que las calificadoras nos van a calificar, enseguida tomamos los recursos de la caja. Esa es una realidad. Los abusos, 19% de la población, a pesar de estar en el sector formal, aparecen como informales, es decir, informales en la formalidad laboral, no te registran tu contrato, no pagas seguro social a pesar de estar en empresas formales y en el sector público que se supone formal. En ambos casos hay que entregar las cuotas que se le descuentan a los trabajadores a la institución. Más de 300 millones de deuda. Bueno, por eso el problema del agua también es la basura. Entonces, ¿qué hay ahí? A mí me están cobrando y me recogen porque el otro... Sí, ahí algún día debemos hablar de lo de la basura, porque la basura es un tema de salud. Entonces dejan acumular basura, ahí tenemos un problema. Hay que resolver eso. Tenemos que resolver el tema de la atención de salud. El Estado es el responsable primordial. Tiene que compensar a la Caja del Seguro Social por la atención que hace. No se dice que se saque a la población de ahí, sino que el Estado compense a la Caja. Tenemos recursos. La Caja del Seguro Social, y ahí lo demuestra, cuando se está proponiendo la unificación de todos los fondos, estamos hablando de miles de millones de dólares que quieren que vaya a las administradoras de fondos de pensiones, dice, para comprar deuda de Panamá, de Estados Unidos, de otros países. Caramba, eso no me genera empleo. Y por ende no hay salario, y por ende no hay cuota, y lo saco del país. Miremos la economía nacional. Pongámoslos aquí en función. Eso beneficia a la micro y a la pequeña empresa. Mira, Maribel, yo creo que habrá algún gobierno con un equipo de altura que algún día se ponga a ver lo primero que tú dijiste al inicio del programa. No podemos caminar con una constitución ya vencida. Tiene que ser renovada a lo que estamos viviendo, un nuevo periodo, de un nuevo milenio, y sobre todo velar en verdad cuáles son los reglamentos y estatutos para un gobierno establecer un bien común para un país, sea de cualquier ciudadanía que tenemos. Primero, el bien común de los panameños y los que vienen a ser parte de nuestro país. Segundo, yo creo que hay que estar consciente de estar orando, como Salomón, para pedir sabiduría y corazón, para que no perdamos el destino del amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Porque Dios nos sigue amando, pero cuando yo amo a mi prójimo, me preocupo porque ese no pasa hambre, pasa necesidad. Yo que he tenido que velar en un servicio muy bueno, pero también muy difíciles, para no decir malo, en un servicio público-privado, yo me pregunto a veces con una enfermera, igual como nos juegan los curas y a la iglesia, pues tú te pones a ver, esa enfermera, ese doctor, no está bien que estoy un ser humano, fuera de ser cura, a bien de recibirme y hacer un diagnóstico y buscarme un remedio, porque pareciera como que más el interés está en los bienes materiales que en el ser humano. Entonces, lo mismo decías tú con lo de la minería, son casos que hoy hay que todavía
dialogar, plantear y mirar con la sabiduría de Dios realmente en discernimiento, entendimiento en el Espíritu Santo para que velemos a largo o corto plazo las decisiones que estamos tomando. No es que agarramos la soga y todos jalan para un solo lado, no. Creo que es el momento de poder, en vez de jalar para afuera, nos unamos todos para adentro y abrazarnos para decir, vamos a luchar paso a paso por los diferentes aspectos en jerarquía que hay que velar. Gracias, Maribel, por estar aquí. Me dieron la nota que estaba aquí, te quise invitar y gracias por la luz que nos has dado. Sobre todo confío en tu experiencia profesional, pero también en tu buen corazón como cristiana, velar de que esto cale en verdad, en que la buena noticia de fin de año sea que esto pasará al 2025. Ojalá, como tú le dices, más bien hubo planteamiento, más no diálogo. Y lo más importante en esto es de la escucha, el diálogo, para poder plantearnos en verdad dentro de las opciones que hay un equilibrio en jerarquía, que es en verdad lo más importante y que podamos trabajarlo 2025. Un año largo que quizás, vuelvo a insistir, si hablamos con las personas, hasta cuando tú liquidas a una persona o tienes que dar tus decisiones de quiebras, tienes que llegar a acuerdos de pago y de gestación de lo que es con un empleado. Yo creo que nuestro gobierno tiene que velar con luces a cómo vamos a velar en servicio público-privado para que no sea perjudicado al ser humano, sino que se vele en verdad con algo que valga la pena y que nos dé calidez para un presente, para un futuro. Nuevamente, feliz año nuevo 2025 y caminemos como peregrinos